Bueno, pues me invitaron a que os presentara uno de los proyectos en los que estoy trabajando en el binomio lenguaje, léxico y medicina, y opté por uno de los que están más trabajados, que son aplicaciones que parten de una metodología un poco distinta, en que importa el conocimiento de la persona que va a ser el usuario de esa aplicación. Por eso he titulado la ponencia Aplicaciones terminológicas bottom-up, porque este bottom significa que partimos del conocimiento que tienen niños y adolescentes para luego construir mejor las aplicaciones que van destinados a ellos y que están en relación al mundo de la sanidad. Toda la información que explico la podéis encontrar de alguna manera en la página web de Jugando a Definir la Ciencia, porque es un proyecto que, aunque ahora os voy a explicar solamente algunas de las partes finales, las más recientes, ya lleva casi más de 10 años trabajando en esta misma metodología, en esta misma línea. De hecho, los títulos que os ha comentado Graciela Gachi son de los inicios, y en cambio pues ahora lo que intentaré es explicaros algunos ejemplos o algunas cuestiones metodológicas de cómo hemos construido y por qué un diccionario de medicina para niños, y también porque estamos trabajando en un proyecto sobre terminología de la COVID con adolescentes y con niños. Antes de Rosa, nada, no se ve la pantalla completa. no se ve la Empezamos pantalla. a compartir escritorio y a partir de ahí vamos a poder ver tu pantalla completa, porque vemos solamente la primera diapositiva y no en pantalla completa. Pues yo he puesto pantalla completa. En la página Jugando a Definir la Ciencia pues se puede encontrar todo el material que presento, pero que es un material que hace que estamos trabajando en ello en este proyecto más de 10 años. En la siguiente transparencia pues vemos que hay unas ideas de partida que siguen siendo vigentes, que es que el conocimiento de la ciencia se representa y se transfiere a través de palabras que tienen un significado especializado, preciso, conciso, en un contexto comunicativo. Y esto sirve tanto para la ciencia en general como para la economía, como para la medicina. Es decir, que cuando queremos transferir un conocimiento en el mundo sanitario, se hace a través de palabras. Estas palabras vehiculan este significado especializado, que es muy preciso y conciso, y algunas de estas palabras los niños las empiezan a adquirir en los primeros años de la vida de una persona. De la misma manera que tiene un médico, no. De la misma manera que tiene el significado, que vehicula el significado en un sanitario, no, pero tiene, para el niño ya tiene, la conoce, tiene significado. A veces el significado es adecuado y otras veces tiene problemas, porque son problemas que están distorsionando el verdadero significado, pero hay significado. No obstante, hay muy pocos recursos que permiten unos buenos niveles de alfabetización en salud. Y esto es importante porque si no tenemos recursos, pues recursos que fomenten, que ayuden tanto al profesional como al paciente, como al niño en general, a que tenga un nivel de alfabetización mejor, más alto, pues es más complicado. Desde el principio hemos hecho, en la siguiente transparencia se ve, distintos proyectos terminados en el ámbito de la ciencia. Pues hicimos diccionarios en ciencia, imaginarios, diccionarios que se han traducido al inglés, se han traducido al portugués, al español, como están en la pantalla. En las siguientes transparencias, hasta llegar a la transparencia donde está el diccionario de medicina, veremos, si vas pasando, juegos que se han desprendido o que están vehiculados a estos diccionarios. Nunca concebimos un producto aislado, sino siempre concebimos productos planetarios que pivotan al lado del vocabulario. En este caso, en el de ciencia, pues vemos distintos juegos
que complementan el diccionario de ciencia. Pero en un momento dado, cuando ya teníamos terminado el diccionario de ciencia, nos planteamos hacer un diccionario de medicina ilustrado para niños de entre 9 y 12 años. ¿Por qué de medicina? Pues porque no hay ningún diccionario para niños en casi ninguna lengua, y además porque los niños, por otro lado, son uno de los colectivos más vulnerables que visita al médico desde que nace, que hace visitas de recordatorio, que hace controles, que se pone enfermo, etc. Y en cambio, muchas veces al mismo pediatra le cuesta hablar sobre lo que le está pasando al niño, incluso de las vacunas, muchas veces las infantilizamos mucho y no nos dirigimos a los niños, que son los primeros afectados. El niño no se para y en esos momentos se activan imaginarios de todo tipo que hacen más daño que bien al conocimiento especializado de ese concepto. En la pantalla que tenéis en estos momentos, lo que se proyecta es la portada del primer diccionario de medicina ilustrado, que lo hicimos para la lengua catalana, y un año después, un año antes de la pandemia, justamente, hicimos la adaptación de ese diccionario a la cultura y a la lengua de Argentina. Lo hicimos justamente con el Hospital Italiano de Buenos Aires, y esa adaptación la hicieron distintos profesionales, entre ellos el médico Esteban Robenstein, que hizo y supervisó esa parte de adaptación a la cultura y al contexto de Buenos Aires. En la siguiente transparencia se puede ver que no solamente nos paramos en la construcción del diccionario, sino que hicimos más aplicaciones relacionadas con el diccionario de medicina. Entre ellos hicimos píldoras audiovisuales para poder proyectar en las salas de espera y en las salas tecnológicas de los centros sanitarios. Es decir, el diccionario cobra voz en un momento dado, porque utilizamos la voz de niños en un proyecto de lectura en voz alta que hicimos con una escuela, y además de las definiciones y de los dibujos y de la información cultural, pues también le añadimos voz, y esa voz puede estar integrada en una web app dinámica que tenéis en pantalla, que es que incorpora voz, búsqueda muy rica de la información, atlas y también juegos digitales, pero también esa voz la podemos, con los dibujos y con la definición, la podemos transformar en píldoras de 8 minutos para poder proyectar mientras las familias esperan en las salas de espera. Esas píldoras son gratuitas, se pueden bajar y proyectar, igual que el diccionario web app en español y en catalán, que la podéis encontrar en la dirección que viene en la pantalla que veréis más adelante, y que yo os puedo escribir en el chat la dirección del diccionario, que está ahora en pantalla, que es el diccionario de medicina en papel, pero hecho en soporte web app, y también que puedes bajar en Android, para que sea justamente mucho más dinámico, para que se pueda actualizar. Por ejemplo, actualizamos la misma palabra virus, se actualizó teniendo en cuenta la situación vivida en los últimos años. Entonces, y además incorporando muchas más informaciones. Si pasamos a la siguiente pantalla, vemos que son pantallazos del diccionario electrónico de esta web app, donde se puede ver pues una pantalla que son los atlas, que son atlas hechos también por niños que sabían dibujar especialmente, y que los incorporamos. Si vamos pasando pantallas, vemos capturas de las entradas, donde hay mucha información totalmente entrelazada y por lo tanto multicapa, donde tú puedes acceder a capas distintas del diccionario. Controlamos muy
que se utiliza para definir, para que cualquier palabra que se utilice dentro de la definición esté también definida en el diccionario, pusimos la voz y los dibujos de niños. El dibujo son dibujos de niños, normalmente siempre son tres dibujos seleccionados, la voz es voz de niños y la definición no es una definición de niños. Nunca utilizamos la definición de los niños, pero siempre nos basamos en las definiciones de muchos niños. ¿Por qué? Si pasas a la siguiente transparencia, por favor, bueno, en este caso, por ejemplo, podemos leer, si queréis, la definición de virus, que pusimos la siguiente. Un virus es un microorganismo. Bueno, es un microorganismo que infecta una célula y muchas veces causa enfermedades infecciosas, y veis que hay unas palabras marcadas en otro color que hace que podamos circular por dentro de estas palabras de manera en dos niveles, a un nivel más superficial o a un nivel más profundo, yendo a la ficha en cuestión. Si pasas a la siguiente, por favor. Aquí vemos, son pantallas de los juegos que con todas las palabras del diccionario se permite hacer. Son dos tipos de juego, en uno se prioriza el significado y en otro se prioriza el referente, la palabra. Siempre se puede volver al diccionario cuando se soluciona una determinada palabra, no sabes por qué, lo puedes volver. Si sigues pasando pantallas, aquí tenéis los links para poder acceder al diccionario de medicina en español y en catalán y las distintas cuestiones de enlaces que tenemos, de enlaces gratuitos. De hecho, el proyecto que os presento tuvo 2 premios o 3 distintos en el 2019, en el 20 y en el 22. Al premio a la responsabilidad social universitaria, premio a la mejor iniciativa en alfabetización en salud por la Escuela Andaluza, etc. ¿Y por qué esto? Yo creo que lo que valoraron los miembros del jurado fue lo que ahora os explicaré a continuación. Es el hecho de construir un diccionario teniendo en cuenta siempre lo que saben los niños y lo que no saben, haciendo un ejercicio que hacen muchas veces los cocineros, que es primero construyen ellos, después deconstruimos en la academia para volver a construir teniendo en cuenta lo que habían construido ellos. No sé si me explico, pero si pasamos a la siguiente transparencia, lo que veremos es que la elaboración de estos materiales es una elaboración polifónica donde intervienen más de una voz. No partimos nunca de la información de un solo niño, sino que utilizamos muchas definiciones de centros escolares distintos que durante un tiempo determinado ellos definen en unas condiciones que ahora os explicaré. Y a través del saber acumulativo basado en corpus, en estos textos, podemos luego analizar mejor qué es lo que está bien entendido y lo podemos preservar, y en cambio qué es lo que está intoxicando, qué es lo que se está entendiendo, qué es lo que se está callando, cuáles son los imaginarios que si no los conocemos no los podríamos destruir. ¿Puedes pasar a la siguiente transparencia? Gracias. ¿Cómo construimos el corpus? Pues durante 3 años, porque tardamos esto en construir un diccionario, porque son niños y no podemos abusar no es lo único que hacen, además lo hacen en un espacio escolar, no se puede hacer en casa, porque en casa no puedes controlar quién está haciendo ese trabajo, si lo hacen los padres o lo hacen los niños. Nosotros necesitamos un conocimiento puro de lo que saben, entonces colaboramos con escuelas que saben que no pueden ayudar a los niños a hacer este trabajo. Nosotros les decimos que tienen que imaginar que entra por la clase una persona, un niño, uno igual que ellos, que ha estado unos años dormido o que viene de otro planeta y que tienen que ayudarle a explicar lo que significa esa palabra. Cualquier información que tenga, por poco que sea, les va a ayudar. Entonces, nosotros nos llega
esa información a la universidad, y aquí veis los cursos en los que hemos recopilado los corpus para los diccionarios. El diccionario de ciencias ya hace tiempo que lo hicimos, para el diccionario de medicina fue entre el 2015 y el 2018, trabajamos con unos 160 términos, y para el del ex-COVID lo hicimos el curso entre el 21 y el 22, sobre todo en el primer trimestre del año 22, pero trabajamos menos palabras porque eran 22 palabras. Si sigues con la otra transparencia, por favor. Bien, aquí son las fichas de las cosas que nos llegan. Esto es un niño que tiene unos 10 años y está hablando de vacuna. Veis que el tamaño de la vacuna, y esto era antes de la COVID, ahora quizás sería peor el tamaño de la vacuna, y nos explica algunas cosas sobre la vacuna. Si sigues la siguiente transparencia. Es una metáfora estos sacos de cómo actuamos. Una vez tenemos estas definiciones de cada uno de los niños, reunimos entre unas 100 definiciones de escuelas distintas sobre una palabra, las leemos, las digitalizamos, el corpus está totalmente digitalizado y consultable exteriormente. Entonces lo que hacemos es partirlas, las clasificamos la información interna. Aquella información que es positiva la ponemos en el saco positivo. Y si muchos niños nos dicen que el cerebro está en la cabeza, está en la cabeza, está en la cabeza, y un niño nos dice que está en el cráneo, esa es la selección, y eso es correcto, pues entonces cogemos las mejores palabras de las informaciones positivas. Ponemos en el saco rojo aquellas informaciones tóxicas que no están haciendo avanzar correctamente ese conocimiento, incluso lo están pervirtiendo o intoxicando. Entonces, por ejemplo, si muchos niños nos dicen que el cáncer es muerte y solamente muerte, o que el cáncer es contagioso, que lo dicen muchos niños, entonces sabemos que aunque no sea lo que haríamos de natural, definir el cáncer como una enfermedad no contagiosa, pues nosotros lo decimos, porque vemos que si no lo decimos, nos se va a quedar en la cabeza de los niños porque es lo que creen. Y si existe información cultural de algún tipo, pues lo ponemos en el saco del medio, y ahí aquí valoramos qué hacemos con esa información que es de tipo cultural o es poco precisa, etc. La consultamos y vemos qué hacemos. Si avanzamos en las transparencias, vemos ejemplos de lo que os decía, de lo que nos sirve el corpus. Por ejemplo, nos sirve para seleccionar las palabras más adecuadas. En este sentido, por ejemplo, utilizamos metáforas. Metáforas que no son nuestras, sino que son de los niños y son muy adecuadas. Por ejemplo, para el supositorio, los niños utilizan una metáfora que dicen que es como un cohete pequeño. La metáfora me parece muy bonita y además muy fácil, y entonces utilizamos esa porque es realmente adecuada, y esa metáfora nos ayuda a que el niño tenga un punto de ancoraje para que pueda producirse el conocimiento significativo. La siguiente pantalla es un ejemplo de establecer complicidades cognitivas. Los ejemplos que utilizamos no son ejemplos nuestros, son ejemplos de algunos niños, todos mezclados, que son ejemplos en los que ellos se avanzan a lo que les puede pasar. Por ejemplo, si se lee, pues pone cosas, dice, se le puede tener miedo a cosas reales, por ejemplo, a la oscuridad, o a algunos animales como los cocodrilos, a las arañas, a los terremotos, a las inyecciones, o a cosas imaginarias. Por ejemplo, podéis tenerle miedo a los monstruos, a los fantasmas, a las brujas, a los vampiros. También podéis tener miedo cuando te encuentras ante un problema, cuando tienes una pesadilla, cuando pensáis que vas a hacer alguna cosa bien, cuando le tenéis miedo. A veces te tiembla el cuerpo y el corazón te late rápido. ¿Qué hace el niño aquí? Establece complicidades, dice lo que le ha pasado a él cuando ha tenido miedo al otro niño que es un igual. Y eso nosotros como adultos sería muy difícil que pudiéramos tener esa complicidad tan total. La siguiente transparencia es un ejemplo de que también hacemos relaciones y diferenciamos información. Por ejemplo, vemos que en algunos casos la indigestión se confunde con el dolor de panza. Entonces nosotros decimos, popularmente solemos decir que tenemos dolor de panza. Ahora bien, no siempre que tenemos dolor de panza
tienes una indigestión, es decir, avisamos este tipo de cosas, porque lo vemos que hay a veces confusiones del todo por una parte. La siguiente transparencia es un ejemplo de lo que os decía, de prever equívocos cognitivos. La definición de cáncer es muy larga porque había distintos equívocos. Siempre el niño confundía uno de los efectos que puede tener un tratamiento por el cáncer. Es decir, la caída de pelo, para él eso era el cáncer en estos niños. Y entonces, para deshacer todo este conocimiento malentendido, pues necesitamos 2 páginas y veis que hay muchas, en esta definición hay muchas palabras en rojo y en azul que significa que remiten a otras palabras relacionadas con el cáncer. En la siguiente transparencia, pues veis al final lo que os decía, el cáncer no es contagioso. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos niños se lo piensan y tienen miedo. Y esto yo lo he experimentado incluso con mis hijas, que les había explicado que no. Y en el momento de visitar a una persona que tiene cáncer, ellos preguntan, ¿pero se puede tocar o me voy a contagiar? Entonces lo tenemos que decir explícitamente. La siguiente transparencia es otro ejemplo de buenas prácticas, es decir, aprovechamos la palabra dieta para poner dosis de buenas prácticas de lo que significa hacer una buena dieta. Incluso cuando seleccionamos el dibujo, pues seleccionamos ese dibujo teniendo en cuenta que se puede complementar y hacer ejemplo con el dibujo. La siguiente transparencia es un ejemplo de cómo podemos proporcionar también, a partir de lo que ellos dicen, información enciclopédica y anticiparnos. Por ejemplo, en análisis de orina, lo que dicen muchos niños y les preocupa es cómo se hace un análisis de orina, qué tendrán que hacer cuando se hacen. Entonces aquí nos estamos anticipando. Primero tienes que hacer pis en un frasco pequeño, en forma de cilindro, con tapa, luego se examina, etc. Nos estamos anticipando. Eso en los diccionarios normales no iría, solamente iría la primera frase, pero nosotros pensamos que tenemos que, por las necesidades que ellos tienen, de hacer unas definiciones un poco más enciclopédicas basadas en su conocimiento real. La siguiente transparencia es un ejemplo de lo mismo que os decía, de más información de tipo enciclopédico. Podemos pasar a la siguiente por si voy un poco retrasada. En este caso es la de síndrome de Down. Esta es una palabra que me gusta especialmente. Si os fijáis, no hay dibujo en síndrome de Down. Los dibujos que aportaban los niños no eran adecuados porque no aportaban nada, al revés, restaban en lugar de sumar. Y lo que, por ejemplo, aquí muchos niños, cuando yo estaba leyendo y estaba haciendo ese trabajo de deconstrucción y de clasificación, yo veía que me decían que el síndrome de Down era una enfermedad que te hacía ser bajito. Y yo no veía la relación. Hasta que un niño me dice, yo no sé lo que significa síndrome de Down, pero debe ser una enfermedad por lo de síndrome y que te hace ser bajo por lo de Down, porque Down en inglés es bajo. Entonces, aquí vemos que si yo no destruyo esto, y son muchos los niños que me se están equivocando, entonces yo no hago nada, pero yo veo esto y entonces ¿qué hago? Veo la necesidad de colocar información de tipo etimológico, lingüístico, de dónde sale este Down. Es decir, estos epónimos que existen en medicina, pues los niños también son capaces de entenderlos y decir que este Down no es, que aunque signifique bajo, es el apellido de un médico inglés que fue uno de los primeros científicos que describió este síndrome. La siguiente transparencia, ya voy terminando, hace relación, la siguiente transparencia, hace relación a una palabra muy clásica, otitis, que también tiene en cuenta este conocimiento quizás mucho más fino. Los niños cuando ven una palabra como otitis, quizás algunos lo sepan qué significa porque lo han padecido y otros no, pero rápidamente, porque son súper observadores, ven que se parece a apendicitis,
a conjuntivitis, a tendinitis, y algunos lo dicen. Yo no sé lo que significa apendicitis, pero debe ser alguna cosa relacionada con la otitis, porque todos terminan igual. Y entonces dices, solución, aquí hay que empezar a explicarles etimología y decirles que este itis es un trozo de palabra que viene del griego, que significa inflamación, y que este oto significa oreja. Y cuando saben esto, lo ven mucho más claro, la palabra no les hace tanto respeto y te lo dicen. Ahora ya conocemos que oto es oreja y itis es inflamación. Si no, hay que aprenderlo como una cosa que no entienden porque no es transparente. Pero ellos son capaces. Si a mí me preguntan, Rosa, como especialista en lexicografía, ¿tú pondrías etimología en un diccionario para niños de 10 años? Yo diría, no. Etimología del latín y del griego, no. Pero en cambio, cuando ellos hacen estas asociaciones, me doy cuenta que es necesario, y más en un vocabulario de medicina, cosa que es una de las cosas que más han valorado los niños. Y también este doble capa, en este caso, por ejemplo, dice popularmente se dice dolor de oído, y si tú vas a dolor de oído te remite a otitis. La siguiente transparencia, y con esto ya estoy casi terminando, también quería decir que el corpus, la recogida de la información, también ha sido útil para la construcción y la selección de los ejemplos más adecuados, para la selección de las acepciones, para información de uso, de cultura, para poder hacer estas relaciones de tipo más cultural. La siguiente transparencia es solamente decir, bueno, Rosa, y este recurso, estos vocabularios que están en distintos soportes, digitales, papel, audios, etcétera, ¿dónde se pueden utilizar? Pues yo creo que hay 3 contextos para que la alfabetización en salud crezca, que son muy importantes. Uno es el escolar, ¿no? Es decir, en clase. En clase, al menos en nuestro contexto, tratan temas de medicina, pero simplemente son temas funcionales en el sentido del aparato digestivo, el aparato circulatorio, etc. Pero no en relación a las enfermedades, en el día a día, en los síntomas, etc., en los sistemas del hospital, la UCI, qué significa estas cosas. No, no, no. Incluso las vacunas las tratan con cuando casi ya a finales de todo, cuando casi ya les han puesto todas las vacunas. Entonces yo creo que tratar o tener recursos para tratar estas cuestiones, y que incluso pues, pueda salir que a un niño de la clase tiene un hermano o una madre que tiene un cáncer y no saben cómo afrontar el tema, a partir de la propia información es mucho más fácil. El entorno familiar también es un espacio bonito para trabajar la alfabetización en salud, comentar, leer. El diccionario no es un libro que se lea del principio al fin, es un libro que consultas, que miras una palabra un día, otra, consultas qué dices, miras el dibujo, y creo que es un entorno bonito para trabajar en casa. Y otro gran entorno que creo que estos materiales son útiles es el sanitario. El sanitario, ¿dónde? Pues en distintos momentos y en distintos lugares. Pues tener el diccionario en la consulta pediátrica es útil para establecer estos primeros puntos de contacto, dirigirse a. Muchos pediatras han valorado los dibujos más que las definiciones, para poder hacer esta relación con el paciente menor. También en las salas de espera, como os decía, también en las tablets que se pueden estar en las habitaciones o en las salas tecnológicas cuando un niño está hospitalizado. En estos entornos creo que tener estos recursos puede contribuir un poco a subir el nivel de la alfabetización en salud. Si pasas a la siguiente transparencia, y ya con esto casi termino, pues yo creo que con esto que os estoy contando, si me dijerais, Rosa, ¿qué has aportado? Yo creo que son recursos que ayudan a entender la información sobre salud a los niños y a niñas a partir de su conocimiento y de su experiencia. Por lo tanto, es el aprendizaje significativo que ya predicaba Ausubel.
los recursos que ayudan a explicar la información sobre la salud, tanto a adultos, profesionales de la salud y de la educación, y que utilizan distintas estrategias, desde la definición hasta los ejemplos, a los dibujos, información cultural, experimental, la participación de los niños y niñas en los proyectos de alfabetización, hacerlos partícipes de estos productos que luego van a destinados a ellos, y que son también productos o proyectos transversales, interdisciplinares, inclusivos, en que participan niños, lingüistas, educadores, pediatras, porque los vocabularios están totalmente supervisados por equipos de pediatras en que intervienen en distintas partes, en distintos puntos del proceso. Para finalizar, en la última transparencia, solamente un apunte de decir que actualmente pues estamos trabajando y ya estamos a punto, bueno, ya está en imprenta un libro muy bonito sobre los imaginarios de la pandemia a través del estudio, no de 4.000 definiciones o 6.000 definiciones, sino de el doble de definiciones. Hemos obtenido 12.000 definiciones en español y también 13.000 en catalán, que suman 25.000 definiciones y solamente son 22 términos, y el análisis de estas definiciones del COVID nos ha dado qué ha padecido, cómo ha vivido a los niños y los adolescentes la pandemia a través de la explicación que hacen de las palabras. Es un libro que se titula El coronavirus es verde, imaginarios, porque todo el mundo lo pinta verde, imaginarios sobre la pandemia. Y en la última transparencia, por aquel que le interese más, ya hemos dicho, se están traduciendo al español, dentro de 10 días estarán colgadas ya. A partir de estos 22 términos y todos los prejuicios y los males entendidos, hemos diseñado unas infografías a doble capa, infografías sobre el COVID para niños y otras para adolescentes. Ahora están en la página web en catalán, pero ya os digo, ya están traducidas, las tiene ahora el diseñador de la web para hacerlas en español, y dentro de 10 días ya estarán por si las queréis consultar. Y donde consultarlas está en la última de las transparencias, esta sí que es la última, no, perdón, aquí está lo que os decía, la última en esta página, que es el portal EULAMED de lenguaje, terminología y salud. Aquí estarán colgadas los resultados de estas infografías, que ahora están solamente en catalán, pero como os decía, estarán en español, y también nos va a servir para anunciar cuando esté el libro publicado y para actualizar el diccionario de medicina, que habrá un botón especial para estos 22 términos relacionados con un momento histórico que todos hemos vivido y que parece que ahora ya queríamos olvidar, pero que yo pienso que tenemos que aprender de lo que hemos vivido y experimentado, y que eso nos hará progresar también en general, pero también en el lenguaje. Bueno, pues nada, esto es lo que os quería comentar, y siento haber tenido que pasar las diapositivas de esta manera.